Muy buenos días. Es para mí nuevamente un privilegio estar aquí. Sé que ayer, por alguna pequeña confusión, empecé este estudio, pero le correspondía a nuestro hermano Fabio. Pido perdón por eso. Pero quiero en esta mañana que consideremos uno de los personajes más se conoce tal vez dentro de la historia bíblica. Es uno de los personajes que más se ha mirado y que se ha enseñado sobre todo a los niños. Quiero que consideremos en esta mañana la vida de Sansón. Sansón, pero quiero que nos enfoquemos principalmente en su carácter, en el carácter de Sansón. Muy bien, así que quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, si las tienen a la mano, y vamos a estar mirando en el libro de Jueces, del capítulo 13 al capítulo 16, encontramos la historia de Sansón. Y no voy a leerla toda, aunque entiendo que la mayoría conocemos esta historia. No quiero dar por sentado que es así, así que vamos a ir repasando algunos versículos salteados y les iré contando parte de la historia en las donde no leamos. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Señor que sea justamente Él quien nos guíe en esta mañana en el estudio de su palabra y que sea su Espíritu. Oremos. Oh Dios y Padre bueno, en esta mañana nos presentamos delante tuyo con acción de gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Agradeciéndote, oh Padre, porque nos has cuidado, nos has protegido hasta ahora, que nos has regalado un buen descanso la noche que pasó, porque vemos la luz de un nuevo día, Señor, y todo es por tu gracia. Reconocemos, Señor, tus favores en nuestra vida, tus bendiciones incontables cada día, Padre. Y como dice tu palabra, tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor. Y Padre, al abrir tu palabra, queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana, quien nos muestre lo que tienes para nosotros, lo que tienes para enseñarnos en esta mañana. Rogamos, oh Padre, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, que nuestra mente esté concentrada, Señor, en tu palabra y podamos sacar el mayor provecho de ella para aplicar a nuestra vida diaria. Te lo rogamos, oh Padre, con acción de gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el carácter. Dijo un famoso predicador Moody, el carácter es lo que eres en la oscuridad. Otra persona lo eh, describió de la siguiente manera. Si la medida del carácter de un hombre es lo que haría si supiera que nadie lo descubriría. Pero el diccionario nos dice que el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza o la manera de pensar y de actuar de una persona que lo distinguen de los demás. Entonces vamos a decir nuestras palabras que el carácter es ese conjunto de cosas que nos hacen distintas las demás personas y que lo podemos medir eh, de la manera en lo que hacemos, ¿cierto? Se refleja en lo que hacemos, pero sobre todo en lo que hacemos cuando nadie nos ve, cuando sabemos que no hay la posibilidad que nadie nos descubra. Es ahí donde se puede medir cuál es el carácter de una persona. Así que, teniendo este pensamiento en nuestras cabezas, vamos a ir al libro de Jueces y vamos a empezar a mirar acerca del carácter de Sansón. Dice versículo 1 del libro de los Jueces, capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una de las características que encontramos dentro del libro de los jueces es que cada vez que Dios va a nombrar una persona que le salve, es porque ellos han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es fácil encontrar entonces dentro de varios versículos de este libro que los hijos de Israel habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Cada vez que ellos pecaban contra Dios, Dios permitía que de alguna manera los pueblos que estaban aledaños a ellos se apoderaran de ellos, tomaran posesión
dominio sobre estos pueblos, sobre Israel. Pero luego el pueblo, cuando se sentía presionado, rogaba a Dios y Dios enviaba un hombre para que los librase de mano de quienes los oprimían. Y este es uno de esos casos. Por 40 años ellos han estado bajo el yugo de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los filisteos habitaban también en la tierra de, cercana a Israel, lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Ahí habitaban estos personajes y habían tomado dominio sobre Israel. Dice versículo 2, y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 7. He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Este hombre Manoa, que era de la tribu de Dan, se ubicó dentro de la tierra prometida justo, es decir, en el límite con el pueblo de los filisteos. Estaban ahí pegados a la orilla del mar. Y entonces Dios se acerca, porque es Dios, cuando dice el ángel de Jehová es realmente el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, quien viene a esta mujer y le dice que va a tener un hijo, y que ella no podía a partir de ese momento beber vino ni sidra, y que iba a tener un hijo, pero que ese hijo iba a tener una particularidad, iba a ser nazareo a Dios. Pero versículo 7 nos dice que iba a ser nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Era eso de ser nazareo. Nazareo era aquel que era separado, apartado, consagrado para Dios. Y tenía tres particularidades que las encontramos dentro de número 6. Era un voto que podía hacer cualquier persona para separarse, apartarse o destinar un tiempo especial para servir a Dios. Esta persona tenía que cumplir mínimo con tres requisitos, o tres requisitos que eran visibles para todos. El primero era que no podía comer nada que tuviera que ver con las uvas, ni el vino, ni el vinagre, y no podía tener contacto ni con las semillas, ni con la mata, nada que tuviera que ver con la vida. Esa era una característica para ellos. La segunda característica era que no podía cortarse el cabello. Desde el momento que hacía su voto de Nazareo hasta el día que terminaba, no podía cortarse el cabello, no podía raparse. Este voto de Nazareo se podía hacer por un determinado tiempo, es decir, alguien puede decir, voy a hacer un voto de Nazareo por un mes, por 2 meses, por un año, por 10 años, por 15 años, es decir, no había un tiempo determinado único para cada voto. Pero en el caso de Sansón, sí nos dice que él iba a ser nazareo a Dios desde que nacía hasta el día que muriera. Él fue escogido para eso. La tercera característica que tenía, que encontramos en el libro de Números, que era visible para todos, es que no podía acercarse a una persona muerta. La escritura nos dice, allá en Números, que no podía ir ni a un funeral, ni a un entierro, fuera su familiar, fuera su papá, su mamá, el que fuera, no podía acercarse. Tanto era esto que era considerado que se contaminaba o que perdía su voto y tenía que volver a iniciar, que si alguien moría repentinamente a su lado, él tenía que rapar su cabeza y el tiempo de su voto se anulaba y tenía que volver a empezar. Entonces, esas tres características iba a tener Sansón desde su nacimiento. Fue anunciado desde antes de concebir su madre. Pero versículo 25, perdón, ella va y le cuenta a su esposo. Ahí le dice a su esposo, oiga, pasó esto y esto.
Y vino el ángel de Jehová y me dijo, y entonces él ora a Dios y le dice, oiga, Dios, ¿por qué le enviaste un ángel a mi esposa? Yo también quería haberlo escuchado. ¿Por qué no lo envías nuevamente para que me diga a mí qué es lo que va a ocurrir? Y entonces Dios le contesta y efectivamente viene el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo mismo, antes de su encarnación. Y se presenta a él y le dice qué es lo que ocurre. Y él cuando lo ve quiere retenerlo y hacerle una comida, pero le dice, no, 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 si vas a hacer algo, haz una ofrenda a Dios. Y él hace una ofrenda y cuando está en esa ofrenda, cuando está en el holocausto y se prende la llama para el sacrificio, el ángel de Jehová sube en presencia de ellos, tanto que ellos se asustan y tienen miedo. Y Manoah le dice a su esposa, oiga, hemos visto a Dios, nos vamos a morir. Pero ella, un poco pensando, dice, bueno, si nos fuéramos a morir, no nos hubiera prometido un hijo, así que no creo que nos vayamos a morir. Pero el niño nace, dice versículo 24 de ese capítulo 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y no nos dice, a la escritura no nos dice cómo lo bendijo, pero más adelante entenderemos cómo lo bendijo. Dice versículo 25, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él entre los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Bien, él empezó a manifestar esa bendición, no es especial que había de Dios en él, entre los campamentos de Dan, es decir, en su propia casa, propia tribu. Recuerden que Manoah era de la tribu de Dan. Pero miren, versículo 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Yo quiero volver a leer este versículo. Descendió Sansón a Timnat y vio. No se les olvide esto porque más adelante veremos que esto tiene un gran significado. Dice, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar tú, para que vayas, perdón, tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esa mujer porque ella me agrada. Entonces Sansón desciende, cuando habla de descender la escritura, no solo nos habla de una figura física, porque ellos vivían cerca de las montañas y tenían que bajar, pero también cuando la escritura nos dice descendió, habla de su condición espiritual. Él empieza a descender, dice que él va a una región de los filisteos, Timnat. Hasta ahora no encontramos que Dios le haya mandado ir allí, pero luego veremos que Dios sí usa esto para como ocasión contra los filisteos. Pero él desciende a Timnat y ve una mujer de los filisteos. Habiendo tantas mujeres en Israel, él no se fija en ninguna de ellas. Va y mira una mujer dentro de los filisteos y le dice a su papá, oiga papá, yo quiero que tome esa mujer para mí. ¿Por qué va a su padre? Porque en aquel tiempo la costumbre era que los padres negociaban los matrimonios. Entonces le dice al papá, ¿sabe qué? Papá, vaya, cómpreme esta mujer. Como cualquier niño caprichoso le dice a su papá, es que la que quieres es esa. Y el papá y la mamá le dicen, oiga, pero si aquí hay mujeres, ¿por qué no mira una de las de aquí? Aparte, Dios había prohibido al pueblo, desde que tomaron posesión de la tierra prometida, que se juntaran con los pueblos que eran vecinos a ellos, porque Dios había dicho que si se juntaban con ellos iban a aprender sus costumbres y se iban a contaminar. Y recuerden, ellos tenían adoraciones a dioses paganos y hacían una cantidad de cosas que iban en contra de lo que Dios había mandado al pueblo, y Dios quería proteger a su pueblo de eso. Por esa razón le había dicho, no se acerquen a esos pueblos, no tengan relación con ellos, vivan aparte. Dios había elegido a ese pueblo para que fuera testimonio de él. Entonces, este hombre no hace caso. Por eso cuando la escritura dice que descendió es porque su parte espiritual empieza a descender. Y entonces él va, ve la mujer, le dice al padre, ¿sabe qué, papá? Yo quiero esa mujer. No hay otra, es esa. Y su padre accede, junto con su madre.
Dice, pero Dios iba a tomar ocasión de esto. Dios iba a valerse de esto para que Sansón tuviera alguna razón contra los filisteos. Y lo que ocurre es lo siguiente. Dice que Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, fueron a hacer el negocio del matrimonio, por decirlo así. Y aquí cuando eso ocurría, Sansón se alejó del camino de sus padres y se fue a una viña. Y recuerden lo que decíamos del voto del Nazareo. Él no podía ir y comer nada que tuviera que ver con uvas, ni con el viñedo, ni siquiera las frutas, las semillas, los árboles, nada. Pero Sansón parece que sintió curiosidad, o no nos dice la escritura tampoco por qué se apartó a una viña. Pero Sansón se aparta a una viña, y aunque no había ninguna prohibición para un nazareo de ir a una viña o de verla, sí le prohibían comerla o estar en contacto con semillas y ramas y todo lo que tuviera que ver. Pero Sansón se aparta y viene a él un león rugiendo. Y ese león, yo me imagino al animal feroz, rugiendo, intentando cazar tal vez, porque los leones rugen es para eso, para demostrar su poder y para cazar. Y Sansón dice que viene el Espíritu de Dios sobre él y toma al león y lo despedaza como a un corderito. Pero Sansón no le dice nada ni a su papá ni a su mamá. Y deja el animal ahí y se va. Y cuando dice versículo 7 descendió y habló con la mujer y ella agradó a Sansón. Es decir, vienen los papás y hablan con él, dice, oiga, vamos a hacer este negocio. Y ella dice, ay, sí, a mí también me gusta Sansón, hagan el negocio. Y se van. Y cuando vuelven, ya a tal vez a pagar o yo no sé, empezar a hacer los preparativos de aquella boda. Sansón se aparta nuevamente de sus padres para ir a ver al león que se había muerto. Y la segunda cosa en que encontramos aquí es que Sansón va y se acerca al cadáver de un león y la prohibición era clara, dice no se acercará a persona muerta para un nazareo. No decía que no podía acercarse a un animal, pero dice que no se podía acercar a una persona. De alguna manera, Sansón está retando los límites de lo que le es permitido. Primero al ir a la viña, segundo al acercarse a algo muerto, aunque no era una persona, era un animal muerto. Pero algo curioso ocurre dentro de la historia, y es que dentro del animal, tal vez parece que Sansón levanta, no sé si el hocico del animal, o lo abre su cuerpo y encuentra un panal, unas abejas y un panal. Y él toma el panal y se lo va comiendo por el camino. Y llega hasta su padre y a su madre y antes les da, y les dice, oiga, miren, prueben, esto está muy rico. Y ellos empiezan a comerlo. Y cuando llegan allá donde esa mujer a la que le había gustado Sansón, que no nos dice en la escritura cuál era el nombre de esa mujer, dice que la costumbre era hacer 7 días de fiesta o 7 días de banquete antes de la consumación del matrimonio. Es decir, había una fiesta preliminar que duraba 7 días. Y Sansón, pues lo hace de esa manera, porque allí era la costumbre. Entonces hacen el banquete de 7 días, pero Sansón como estaba solo. Sansón solo había ido a la boda con su padre y su madre. Entonces parece que los filisteos dijeron, no, no lo dejemos solo, pongámosle 30 hombres que lo acompañen en esos 7 días. Los hombres van y acompañan a Sansón. Y Sansón, yo me imagino 7 días de fiesta, yo no sé qué harían en 7 días, pero dentro de todo lo que hablaba Sansón les dice, oiga, les voy a proponer algo. Vamos a hacer un juego. Yo les voy a dar una adivinanza y ustedes me van a dar la respuesta de esa adivinanza. Si ustedes lo hacen, yo les voy a dar 30 vestidos de fiesta y 30 vestidos de lino. Y si no lo hacen, ustedes me van a dar esos vestidos a mí. Y Sansón les dice, bueno, el enigma es este. Del devorador salió comida, versículo 14, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y dice que ellos no podían descifrarle el enigma en 3 días. Nada, no podían encontrar, oiga, ¿qué es lo que ese man nos quiere decir? No tienen ni idea. Y entonces van y toman a la que iba a ser la mujer de Sansón y la increpan y la hostigan y la presionan y no sé de qué manera lo hacían, pero ella le dicen, oiga,
¿Cómo es posible que usted nos haya traído un extranjero a que nos despoje a nosotros de nuestras ropas? No es justo. Más bien, vaya y dígale a él, sáquele la información, dígale cuál es la respuesta a ese enigma o a esa adivinanza que él nos ha puesto. Y si no lo hace, la vamos a quemar a usted y a su casa. Y entonces dice versículo 16 que la mujer lloró en presencia de Sansón. Y Sansón, hasta el séptimo día que la escucha llorando y llorando, y ella presionándole y diciéndole, Sansón, dime cómo vas a hacer eso, no confías en mí. Cosas así yo me imagino. Sansón dice eh, que no se lo había declarado ni padre, ni al padre, ni a la madre. Pero ella lo presionaba tanto que él decide contarle la verdad. Y entonces le dice, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y entonces ella va y se lo cuenta a sus amigos, los filisteos. Y cuando están en el séptimo día del banquete, dice uno, bueno, yo voy a decir esto. Yo no sé si sea así la adivinanza, tal vez pudiera ser algo así, me imagino yo. Y él le, y él le dice, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y entonces Sansón entiende que ellos han presionado a la que va a ser su mujer para que les dé la razón y les dice, ah, claro, si no lo hacen porque yo le dije, si no harán con mi novilla, nunca hubieran descubierto el enigma. Si ustedes no presionan a mi mujer, ustedes nunca hubieran descubierto eso. Y se llena de ira. Sansón se llena de ira. Y Sansón se va y dice, yo, listo, yo les prometí que les iba a dar 30 vestidos. Pues ahora voy a ir y voy a tomar esos 30 vestidos. Y se va, dice que a Ascalón, y mata a 30 hombres y les quita los vestidos y va y se los lleva y le dice, ¿sabe qué? Aquí están los vestidos, tómelos. Y entrega los vestidos y se va furioso. Se va con mucho mal genio. Pero se devuelve, al decir se va, estoy diciendo es que se devuelve a la casa de su padre. Su matrimonio no se consumó. No habían cumplido los 7 días y él se fue. Pero tiempo después, Sansón decide volver. Y entonces Sansón viene nuevamente hasta la casa de esta mujer. Pero resulta que el padre de esta mujer ha hecho algo realmente raro. Como Sansón no eh, la tomó por mujer a ella, pues él se la dio a su mejor amigo o al amigo que él había hecho allá. Y cuando Sansón vuelve, le dice el padre, sabe que yo no lo puedo dejar entrar porque es que yo le di a esta mujer, se la di, a mi hija le di por esposo a tu mejor amigo. Y Sansón se llena de rabia nuevamente. Y el padre le dice, pero mire, ahí está la hermana, es más bonita que ella, tómela a ella por esposa. Sansón no, lleno de rabia. Sansón lo que hace es que toma 300 zorras y les amarra las colas, una con otra, y les pone una antorcha en la mitad y las manda por los sembradíos. Eso era tiempo de siega, de cosecha. Y están segando el trigo. Y entonces él manda esas zorras por todos los campos de los filisteos y quema los cultivos, quema todo lo que han cosechado. Hace un desastre completo en aquella ciudad. Cuando los hombres preguntan, oiga, ¿qué pasó aquí? ¿Quién nos quemó todo el trigo, la comida y ahora? Y entonces alguien dice, ¿sabe qué fue Sansón, el de la tribu esa de Dan, que vino a casarse con la hija de Timnat? Y entonces los hombres se llenan de ira y van y queman a la mujer y al padre. Les prenden fuego, los queman. Y cuando Sansón se entera de eso, más rabia le da todavía, más iras siente. Y entonces dice que va, versículo 7 del capítulo 15. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Mata una cantidad de filisteos por eso. Y sale corriendo, huye y se esconde en una cueva. Y esa cueva de la peña de Etán está en el campamento, perdón, en el campamento de la tribu de Judá.
Y ellos, los filisteos, al enterarse de esto, van y montan un campamento cerca de la tribu de Judá. Y le dicen a los de Judá, oiga, ¿sabe que venimos a matar a Sansón? Vamos a matar a Sansón. Y entonces Sansón dice, los judíos van y le dicen a Sansón, oiga, Sansón, ¿usted por qué nos ha hecho esto? Nosotros, ¿qué le hicimos para que usted venga y se esconda aquí? Ahora ellos tienen un campamento y donde quiera nos van a matar. Recuerde que por 40 años han tenido presionado al pueblo. 40 años ellos han estado encima de ellos y el pueblo de Judá conocía la fuerza militar que tenían los filisteos. Y entonces 3.000 hombres van, versículo 11, a la cueva y hablan con Sansón. Y le dicen, Sansón, venimos aquí a que charlemos. 3.000 hombres para una charla. Pero Sansón es inteligente y le dice, ¿sabe qué? Yo me voy con ustedes. Solamente ustedes no me vayan a matar. Porque ustedes, en otras palabras, se les dice, ustedes son mis hermanos, yo contra ustedes no me puedo defender. Entonces ellos lo cogen, lo amarran con unas cuerdas nuevas y lo llevan ante los filisteos. Y los filisteos se ponen contentos y dicen, oiga, mire, el que nos oprimía, miren, nos lo trajeron aquí en bandeja de plata, lo tenemos para matarlo. Ahora sí es nuestro tiempo. Pero resulta que Sansón se libera de las cuerdas con las que ha sido atado. Y tal vez voltea a mirar y ve la quijada de un asno, que aún estaba fresca. Y toma la quijada y empieza a pegarle a los filisteos y los mata. Dice, versículo 15, y halló una quijada de un asno fresca aún allí, y extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1.000 hombres. Imagínense, Sansón levanta una quijada de un asno y mata a 1.000 filisteos en un solo rato. Y luego de eso, eh, le da mucha sed. Versículo 18, él tiene una gran sed, dice, y le dice a Dios, Sansón era un poco arrogante tal vez. Sansón va y le dice a Dios, oiga Dios, usted me permitió tener todo ese éxito para qué, para ahora venir a matarme de sed. Yo no puedo creer esto, Dios. Y entonces Dios dice la escritura que Dios abrió una cuenca que hasta el día de hoy está, de donde él pudo tomar agua. Y Sansón toma agua y calma su sed. Nos dice el versículo 20 de ese capítulo que Sansón juzgó a Israel por 20 años. A Israel. 20 años fue el protector de Israel. Pero miren lo que dice el versículo 16, capítulo 16. Fue Sansón a Gaza, y recuerden lo mismo que vimos hace unos, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Imagínense, Sansón parece que no ha aprendido nada de la vida, ni ha aprendido nada de lo que el Señor le ha querido enseñar. Nuevamente está en la franja de Gaza, nuevamente está en la región de los filisteos. ¿Y a qué fue Sansón allí? Fue porque ya lo tenía por costumbre de ir. Recuerden que él dice en el capítulo anterior, y descendió a Timnat, que es en la misma Gaza, descendió allá y parece que él cogió por costumbre el ir y vio una mujer ramera y se llegó a ella. Y cuando los hombres de aquella región dijeron, oiga, este es Sansón el que nos quemó los cultivos, el que mató a 1.000 de nuestros hombres, vamos y lo vamos a matar esta noche. Y cuando llegan allí dicen, bueno, vamos a esperar a que él salga por la mañana. Pero Sansón se despierta a medianoche sabiendo lo que ellos iban a hacer. Con tal furia y tal fuerza tenía Sansón que va y toma las puertas de la ciudad y las desprende con sus marcos, con todo, y las carga. Y Sansón tenía que tener una fuerza impresionante para cargarla. Yo, que soy carpintero, puedo decirles que no es fácil cargar una puerta con marco y todo. Y Sansón tumba las dos puertas de la ciudad con el marco a medianoche y se las lleva y las pone en una montaña.
Imagínense, las puertas son para una ciudad un sinónimo de protección. Y ahora Sansón viene y les quita las puertas y se las lleva. Después de esto, dice versículo 4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los principales de los filisteos. Nuevamente Sansón después de esto, tal vez pasa algún tiempo y vuelve y baja a esa misma zona. Y encuentra una mujer y se enamora de ella. Nuevamente ve una mujer y se enamora. Es increíble que Sansón tenía cierto gusto particular por las mujeres de aquella región. Porque primero va y encuentra la de Timnat, luego se llega a una ramera en Gaza, y ahora nuevamente está allí en el pueblo de los filisteos y ve a una mujer y se enamora de ella. Su nombre es Dalila. Pero cuando los príncipes de los filisteos se enteran, ellos ya sabían el poder que tenía Sansón. Ya habían experimentado la fuerza de Sansón. Había quemado sus cultivos, había matado a 1000 hombres, había desprendido las puertas de Gaza. Ellos conocían del poder que tenía Sansón tan impresionante. Y entonces se llegan a esta mujer y le dice, ¿sabe qué? Si usted logra descifrar cuál es el secreto del poder que tiene Sansón, nosotros le vamos a pagar 100.000 ciclos de plata cada uno. No sé cuántos príncipes eran, la escritura no nos dice, pero habría más de uno y le ofrecen 100.000 ciclos de plata solo para que ella logre descubrir qué es la fuerza de Sansón, en qué radica la fuerza. Y entonces esta mujer tal vez le gustaba más el dinero que el mismo Sansón. Va a Sansón y le dice, Sansón, dime en qué se basa tu fuerza. Y él por 3 veces la engaña. La primera vez le dice, oiga, si me atan con 7 mimbres, yo no me podré soltar y entonces seré como cualquiera y me van a poder capturar. Y ella lo hace. Y cuando ella lo tiene amarrado, le dice a él, Sansón, los filisteos, y él se suelta como si nada. Y entonces ella le dice, Sansón, ¿por qué me mientes si yo te amo? Y dime la verdad, no empecemos esto con mentiras. Y Sansón le dice, una segunda vez, ¿sabe que si me atan con unas cuerdas nuevas, yo seré como cualquier otro? Nada que hacer, yo no tengo fuerza si estoy atado con unas cuerdas nuevas. Y entonces ella lo ata. Y nuevamente Sansón, los filisteos, y él rompe las cuerdas como si fueran hilos. Y ella nuevamente, Sansón, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me dices mentiras? Confía en que esa era la verdad. Y una tercera vez Sansón le dice, ¿sabe qué? Si me hacen unas trenzas en mi cabello, recuerden, él tenía el cabello, nunca se lo había cortado. Y tenía el cabello largo y dice, si me hacen unas trenzas con mi cabello y las ponen en una estaca de un telar, entonces yo seré como cualquiera. Cuando ella lo hace, le pone las trenzas y lo pone contra la estaca. Nuevamente, Sansón, los filisteos. Sansón desprende la estaca y nuevamente. Y ella llora y le dice, pero ¿por qué me engañas? ¿Por qué? Eh, versículo 15. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Yo no sé si es que Sansón era tan tonto, que no se daba cuenta que ella le está diciendo, es que tú me estás engañando a mí, cuando ella lo estaba engañando a él, pero él está enamorado de ella y tal vez él no percibe que lo que ella está haciendo. Está tan embelesado con ella, está tan alejado de su realidad, que no se da cuenta que ella lo está engañando. Y entonces ella lo logra convencer y le dice, él, ¿sabe qué? La verdad es que si me cortan el cabello, yo he sido nazareo a Dios. Y una de las señales es que mi cabello no ha sido cortado. Si me cortan el cabello, yo seré como cualquier otro. Y entonces ella dice, oiga, esta vez sí me dijo la verdad. Ella lo entiende, dice, esta vez me dijo la verdad. Y llama a los príncipes, los cuales le dan el pago, ella lo hace dormir sobre sus piernas y parece como si tuviera ahí al lado un peluquero y le dice, ¿sabes qué? Córtele el cabello y le cortan el cabello. Y cuando ella empieza a llamarlo nuevamente, y le dice, Sansón, los filisteos. Dice que su fuerza, versículo 19, ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.
Y Sansón dijo, miren, este es el versículo más triste de la historia de Sansón. Es el más triste, versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Miren, es triste pensar todo el decaimiento que ha tenido Sansón espiritualmente, hasta el punto que Dios se apartó de él. Y miren, recuerden que enfaticé dentro de los pasajes, y vio Sansón una mujer, y vio una ramera. Dice lo que, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Mire, lo primero que hicieron los filisteos fue sacarle los ojos. Y parece como si fuera, eh, como si esto viniera de parte de Dios. Sansón, ¿qué es lo que te ha hecho pecar? Tus ojos. Porque fue y vio. Y tal vez cuando el Señor Jesucristo dice, sabes que si tu ojo te es ocasión de pecar, mejor quítatelo. Y es lo que hacen con Sansón. Sus ojos era lo que le habían llevado a su decaimiento espiritual. Y entonces le quitan los ojos y lo llevan, dice, y se los llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después fue rapado. Sansón es llevado preso, sacan los ojos, ya sin cabello, y lo llevan a una prisión y lo ponen en una piedra de molino, que es una piedra gigante, a jalar, como jalan las bestias o los caballos cuando van a moler trigo, a trillar algo. Así tenían a Sansón, era su castigo. El carácter de Sansón fue probado, pero el carácter de Sansón no empezó a decaer, es decir, no cayó de una vez, sino que fue paso a paso. El carácter de Sansón fue probado porque, como les decía, el carácter es probado en la medida que uno hace lo que sabe que nadie le va a descubrir. Lo que Sansón tenía por costumbre ir a ese pueblo porque nadie le podía ver y nadie podía descubrir. Los filisteos no habían entendido aún lo que era un nazareo. Entonces a Sansón le era más fácil ir y jugar de alguna manera con su personalidad en aquel pueblo. Ir y visitar una ramera no está. ¿Quién lo iba a ver mal dentro de ese pueblo si ellos no temían a Dios? Pero si él intentara hacer alguna de estas cosas dentro de su pueblo, iba a ser señalado, iba a ser visto porque alguien lo podría descubrir. Pero Sansón cree que allí nadie le va a descubrir lo que él hace. Y entonces se va a ese pueblo. Su decaimiento empieza paso a paso. Él empieza jugando con algo que cree que no le va a hacer daño porque no está prohibido. Voy a acercarme a una vid que no está prohibido que yo me acerque, pero voy a tentar esos límites, va a retar los límites de lo que Dios ha dicho que él no debe hacer. Y va a retar nuevamente los límites cuando se acerca al león muerto. Está en el límite, no es una persona, pero es un muerto. Está ahí en los límites, haciendo cosas que cree que nadie va a descubrir, pero resulta que no hay nada oculto para Dios. Y el decaimiento de él empieza paso a paso, poco a poco, hasta el punto que llega a cortar su cabello. Hasta ahora no había hecho nada de las tres cosas que prohibía el voto del Nazareo. No había comido de la vid, no se había acercado a una persona muerta, pero ahora sí corta su cabello. Pero dice la escritura que es tristísimo que diga, pero real, dice Dios, pero Jehová se había apartado de él. Sansón creyó que podía jugar con el pecado, que podía estar en los límites de la ley. Sansón creyó que podía dominar de alguna manera esas cosas y que no iba a pasar nada y que la bendición de Dios iba a seguir con él, que Dios no se iba a apartar de él nunca porque ya él había sido prometido a su madre como juez y ya había experimentado el poder de Dios en su propia vida. Entonces él creyó que podía de alguna manera manejar estas cosas, pero estaba muy equivocado. Y así como le pasa a Sansón, y su carácter es probado vez tras vez. Creo que cada uno de nosotros también es probado en los límites de nuestro carácter.
La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué soy capaz yo de hacer cuando nadie me está viendo? ¿Hasta dónde creo yo que puedo llegar cuando nadie descubre lo que yo hago? ¿Cuáles son esas cosas que yo me permito en la soledad de mi habitación, en la soledad de mi trabajo, en la distancia de mis hermanos en la fe, en la distancia con mis familiares? ¿Cuáles son esas cosas que yo permito en mi propia vida? Que pueden llegar a minar mi carácter, a doblegarlo y a que haya un decaimiento. Esas cosas que un día me hicieron particular, especial. ¿Qué tanto juego yo con el pecado? ¿Y qué tanto creo yo que puedo dominar el pecado? El carácter de nosotros es puesto a prueba todos los días. El carácter de una persona es puesta a prueba en los momentos de confusión, en los momentos de aburrimiento, de angustia, de tentación, en los momentos de traición, en los momentos de humillación, de decepción. ¿Cómo reacciono yo ante cada situación de mi vida? Cuando estoy solo, cuando soy traicionado por alguien, ¿cómo me siento yo? ¿Qué me permito? ¿Qué permito que pase en mi mente? Tal vez en mi mente hay algo de pensamientos como los de Sansón: me vengaré de aquel que me traicionó, el que me humilló, o aquel que me hizo sentir solo, que me hizo sentir deprimido. ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo en mi propia vida? En los momentos de encierro como el que estamos ahora, tal vez ahí se siente más la soledad porque no hay la distancia, tal vez alguno esté solo. ¿Y qué cosas estás permitiendo en tu vida? ¿Con qué pecado estás jugando? ¿Qué límite estás tentando a ver hasta dónde llegas? Pues yo puedo decirte esto. Nadie puede jugar con el pecado sin que salga con consecuencias nefastas para su vida. A Sansón le ocurrió la falta de carácter en su vida, la falta de mantenerse apartado, como Dios había dicho, le llevó más lejos de lo que él creyó. Tal vez él al comienzo pensó, dijo, yo puedo jugar con algo de esto, yo puedo eh, ir al viñedo, puedo mirar algún animalito muerto, pero yo no voy a caer en desgracia. No, por eso no. Pero saben que el pecado con el que él jugó lo mantuvo más tiempo preso de lo que él mismo creyó. El haber bajado o descendido más bien hasta Timnad y ver una mujer, tal vez él dijo, no, yo voy, miro una y ya, y paré de contar. Pero eso lo fue envolviendo poco a poco, y es que así funciona el pecado. Poco a poco te va trayendo, y cuando menos lo pienses, estás ahí inmerso en él. A Sansón le pasó, vio una mujer, ya no se eh, sintió contento con una sola, sino que tuvo que mirar otra. Eso fue una ramera, una prostituta. Y ahora, no contento con eso, va y mira una tercera mujer, todas de la misma tierra. Poco a poco, su decaimiento es poco a poco. Y luego el valor que tuvo que pagar él por ese pecado fue terrible. Miren, sacaron sus ojos, fue llevado preso. Y hasta aquí no ha cumplido el propósito que Dios tenía para él, que era salvar a Israel. Ahora él mismo está preso. Perdió la visión por estar tentando los límites de lo que podía hacer. Estar tentando los límites que le eran permitidos. Dios quería que él fuera apartado para él con un propósito. Sansón no lo entendió. Sansón decía, sí, sí, Dios siempre va a estar conmigo, Él me bendice. Y tal vez esa es nuestra condición o esa es la condición de algunos en esta mañana. Decir, bueno, yo hago mis cositas, pero Dios me bendice. Y si no conoces del Señor Jesucristo, si no es tu Señor y tu Salvador, y tal vez estás en el mundo y dices, bueno, yo sí he robado a algunos, pero es que Dios me ha bendecido. Y es que yo he hecho tal cosita, pero eso no es tan grave, porque Dios me bendice. Es que te puedo decir, amigo, en esta mañana y amiga, no tientes la bendición de Dios. No tientes todo eso que Dios te ha dado. Reconócelo más bien como bendición. Doblégate a Él. Reconoce tu pecado, confiésalo. Y entonces Él te perdona y puedes vivir una vida como Él quiere. Y hermano y hermana en la fe, también es para nosotros. No juguemos con el pecado.
No tentemos los límites de la bendición de Dios. Sansón no sabía que Jehová se había apartado. No sea que nos acostumbremos a las bendiciones de tal forma, que no echemos a ver cuando se van. Ah, siempre me va a bendecir. Ese es el creer de las personas. Pero saben que no, hay un límite. Dice que los principales sacerdotes, filisteos, perdón, se juntaron para hacer un sacrificio a su dios Dagón. Ellos tenían dioses paganos y se juntan todos para hacer una gran fiesta. Y así es como termina la historia de Sansón. Sansón es llevado allí para ser como el bufón, el payaso de ellos. Pero Sansón reconoce su pecado y le dice a Dios, ¿sabe qué? Dios, por favor, deme fuerza una vez más. Y le pide a un criado que lo ponga entre las dos columnas y pide a Dios que le devuelva fuerza y abre con sus manos las dos columnas y derriba aquel lugar. 3000 personas en el segundo nivel de aquella casa y no sé cuántas habrían en el primero, pero Sansón muere con ellos. Sansón murió y tuvo que pagar un precio muy alto por jugar con el pecado, por no tener un carácter firme y mantenerse en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. El precio fue la muerte para Sansón. Y amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, ¿cuál crees que es el precio justo por tu pecado? ¿Cuál crees que es el precio justo? Como nos decía Fabio ayer, solo al Señor Jesucristo se le ha entregado el juicio. ¿Cuál crees que sería el precio que un juez justo determinaría por tu pecado? Por mi pecado. ¿Sabes cuál es? La muerte. La muerte. La muerte eterna por el pecado. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo sirvió no solo como juez, sino también como mediador, como abogado defensor y pagó el precio de mi pecado. Y quiere pagar el precio de tu pecado en esta mañana. Quiere presentarte delante de Dios como alguien que ya no tiene pecado, que ha entregado su vida a Él. Así que no esperes más. No des lugar al juicio de Dios en tu vida. Ríndete a Él hoy. Ríndete a Él hoy. Es el tiempo aceptable. Es el tiempo que Dios ha determinado para que dejes de pecar y le recibas como Señor y Salvador. Y hermano y hermana, también es para nosotros en esta mañana esta preciosa enseñanza. No juguemos con el pecado. El Señor nos continúe bendiciendo como hasta ahora. Para mí fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Perdónenme si se me pasó un poco el tiempo, hasta ahora miro el reloj, pero es una maravillosa historia para que pensemos y reflexionemos en esta mañana y durante este día tal vez acerca de las cosas que yo permito en mi vida. ¿Cuáles cosas estoy dejando que vayan entrando poco a poco en mi vida? Examinémonos cada uno sobre todo tomemos las medidas que tengamos que tomar, porque Dios quiere un pueblo celoso, Dios es un Dios celoso con un pueblo apartado para Él, con un propósito fuimos llamados, con un propósito estamos aquí, anunciar nuestro precioso Señor Jesucristo. Nuestro carácter es lo que somos en la oscuridad. Cuando nadie nos ve, evaluemos nuestro carácter en esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y Padre bueno, en esta mañana te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por la sencillez con la que nos hablas y gracias por las maravillosas historias que dejaste en ella, porque con ellas nos enseña, Señor, nuestra propia debilidad. Queremos poner este día en tus manos, Señor, rogar tu bendición para cada uno, rogar, Señor, que nos continúes ayudando como hasta ahora. Lo pedimos con acción de gracias en los méritos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Un buen día para todos.
Cosa otra página y ya no puedo cerrar. No sé cómo Pero lo devolverme. publicaste. No, no sé. Mira, algo pasó con esto. Pero ya se paró. ¿Cómo se publica? Mira, ahí sí estoy pagando. ¿Salió de esta página, será?